Hoy voy a hablar acerca de los ambientes tóxicos. Los ambientes tóxicos me acompañaron desde los 4 años y durante toda mi vida. Pude toparme con un 90% de personas que estaban listas y dispuestas a generar más daño que bien por su ignorancia, por su falta de educación, por su falta de autoestima, por circunstancias diferentes que se generaron en su momento, por su atraso emocional, mental, y todo eso generó en mí como ser esa esponja emocional. Ser una esponja emocional no fue nada positivo ni nada agradable. Lo que pasa es que en su momento esa mente de niña y esa mente de adolescente y esa mente de adulta, porque pasé por todas esas etapas, empezaron a tener como en su momento ese toque en el que como desde muy pequeña aprendí a leer gestos, microgestos y palabras entramados en el lenguaje, esas segundas intenciones que no muchas personas pueden leer. Entonces, al volverme esa persona que podía entender todas esas cosas y podía analizar todo de una manera tan diferente, entonces muchas de mis amigas y muchos de mis amigos venían a contarme sus problemas. Inclusive las mismas personas que me hacían daño también me querían contar sus problemas y querían expresar qué era lo que había pasado. Lejos de saber que yo no era ningún tipo de sanadora, pues yo estaba ya tratando de revisar traumas ajenos. Ese era mi trabajo. Los traumas ajenos y por cero, por absolutamente nada y dando soluciones a cosas que tampoco me competían ni en edad, ni en madurez, ni en absolutamente nada. En su momento, eso lo que hizo fue desgarrarme de mi propia identidad. Y llegó un momento en el que no supe realmente quién era yo, sin tantas personas alrededor que estuvieran diciendo tantas cosas, que estuvieran de verdad tan erradas, que fueran tan groseras y que hicieran tantos abusos. No comprendí en su momento el macro de lo que había pasado conmigo, dado que estaba yo hacia afuera todo el tiempo y mi trabajo interior estaba totalmente perdido. Entonces, estas cosas lo que hicieron fue llegar como a un tope y en ese tope eh, mi, mi momento, mi decisión fue decir no más y corté absolutamente con todas las relaciones interpersonales que tenían que ver con mi niñez, con mi adolescencia, con mi adultez. Hice un corte que me ha servido realmente para empezar a desmenuzar, empezar a entender en esas líneas bastante delgadas, bastante claras, qué fue lo que pasó conmigo y qué era lo que estaba pasando realmente con cada persona. Teniendo el conocimiento ya profesional como humanista y también teniendo conocimientos que puedo decir que he adquirido de las mejores escuelas y no son latinas, que por fortuna me han abierto como un espectro muy diferente a lo que yo tenía como por esa revisión a conciencia de qué era el ambiente que se me había sido otorgado. En su momento, siendo la esponja de todas estas situaciones y tratando de resolver traumas ajenos, a mí no me pagaban nada, muchas veces salía hasta insultada en medio de chismes, era horrible, la verdad era apestaba. Era como ser el carrito de la basura, ir recogiendo el carrito de la basura de todos. Y a mí ese papel ya un día me cansó, me hartó, ya no quise más eso y decidí revisar mi propia vida. Cuando empecé a revisar mi propia vida me encontré con un vacío muy grande. ¿Cuál era el vacío tan grande? No sabía quién era yo realmente sin toda esa cantidad de gente que me estuvo acompañando en su momento de esa manera tan brusca, tan abrupta, tan grosera y también tan abusiva. Cuando empiezo a entender todo eso y desde esa profesión mía que es tan investigadora,
los pude encontrar muy bien, los pude detectar muy bien, vi los patrones, empecé a entender absolutamente todo. ¿Y qué hice? Nace mi marca personal como ese momento en el que puedo dar fe y entender qué es lo que pasa al otro lado, qué es lo que pasa contigo. Y ya me siento a conversar, no desde ese lugar en el que estoy observando y también traumatizándome, sino desenmarañando qué es lo que pasó contigo y qué fue lo que pasó conmigo y eso que genera cambios permanentes. En su momento lo que sucede, por ejemplo, cuando iba a algún tipo de terapia psicológica o neuropsicológica o bueno, cualquier cosa de esas que tuviera ese nombre, era que las personas que estaban allí no podían entender qué era lo que había pasado conmigo. Entonces yo me acercaba a una persona a la que nunca nadie había humillado y esa persona a mí no me podía decir nada acerca de la humillación, no me podía hablar qué era eso, cómo lo había superado, qué había pasado, qué había del otro lado. Cuando entramos allá, a esa parte oscura, y por eso mi lado humanista es muy oscuro, surgen los cambios que son permanentes. Mis cambios o los cambios que yo puedo realizar en mi propia vida y en la vida de las demás personas son cambios permanentes que van a estar durante todo el tiempo. Al contrario de lo que se piensa, usualmente nos dicen, no, son 10 sesiones y en 10 sesiones tú vas a ser una persona totalmente diferente o tal y cual. No, yo no estoy prometiendo absolutamente nada de eso. Creo que hay que tomar unas grandes raíces de la vida y para mí lo que da más sentido es enseñarles a las personas cómo lo hago yo, cómo pueden llegar a un método en el que también puedan empezar a hacer su propio labor y abrirse espacio en ese mundo interior que usualmente está tan abandonado. Hoy te invito a una cita personalizada en la cual vamos a desarrollar en nubiamilena.com, vamos a desarrollar un programa altamente efectivo para que puedas hacer esos cambios de patrones, esos cambios en su momento que requieres y también observar todos esos patrones. Aparte de eso, vamos a hacer un montón de trabajo de autoconocimiento específicamente para ti. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Y vas a tener absolutamente todo el soporte para poder decir en su momento, sí, voy a empezar un camino, voy a trazar algo que sea sostenible y que sea autónomo. Que tú puedas decir, yo sé como ella, cómo puedo desarrollar todos los caminos de mi vida para que se pueda abrir un horizonte totalmente diferente. Nos vemos en nubiamilena.com. Me encantó hablar hoy acerca de los ambientes tóxicos. Un beso.